de 30 minutos en vez de los 40 programados, así que me van a disculpar si algunas diapositivas las salteo. A modo de introducción, bueno, la idea es hablar un poco de hipotensión, con algunos conceptos fisiológicos, el tema del shock en prematuros, que como van a ver no es algo que haya mucha evidencia disponible, y algo obviamente, de diagnóstico y tratamiento. El tema del shock siempre está vinculado al tema de la hipotensión y la presión arterial. Y el tema justamente de la presión arterial en prematuros, la presión arterial normal o la presión arterial que merece ser tratada, es un tema extremadamente controvertido todavía. Cada vez se va a lograr un mayor nivel de evidencia, pero por ahora sigue siendo un tema de decisión de cada servicio. El tema es cuál es la presión arterial normal de un paciente que por definición nació antes de tiempo, entonces no es totalmente normal. Y encima hay diferencias en cómo fue el cuidado prenatal, si recibió corticoides prenatales, el tema de la asfixia perinatal, etc. Entonces hay bastantes definiciones de cuál es el umbral para tratar la presión arterial en los prematuros. Este acuerdo de la edad gestacional por debajo de la presión media por debajo de la edad gestacional en los prematuros es del año 92 y no está basado en evidencia, pero en muchos lugares en los primeros días de vida se toma como parámetro para definir hipotensión. Sin embargo, van a ver que hay diferentes definiciones de hipotensión o de umbrales de hipotensión y eso genera diferentes decisiones de tratamiento. Hay curvas donde uno puede mirar, diferentes curvas donde uno puede mirar cuál sería la presión arterial normal en los primeros días de vida, o por lo menos la aceptada según los percentilos. Y simplemente para revisar, cuando uno piensa en presión arterial, porque por más que no es lo único que uno mira en el shock, muchas veces conduce o decide alguna de nuestras conductas. Recordemos que a cualquier nivel, sea en el respirador, sea en la parte hemodinámica, presión significa flujo por resistencia. La presión en el tema de hipotensión es la presión arterial, el flujo es el volumen minuto cardíaco y la resistencia es la resistencia vascular sistémica. Todos sabemos que la resistencia vascular sistémica per se depende del tono vascular y en los recién nacidos, algo no en otra etapa de la vida, tiene que ver también un poco la viscosidad, que por ahora no la podemos medir. Lo que tiene que ver con el volumen minuto en el recién nacido, obviamente, y en todos nosotros, es la frecuencia cardíaca más la cantidad de sangre que sale del corazón, que se llama volumen sistólico. En el recién nacido, tanto en el de término como en el prematuro, no tiene la capacidad de aumentar el volumen sistólico. El corazón funciona a su máxima capacidad. Si se acuerdan la curva de Starling, está en la parte de arriba de la curva de Starling. No es como el adulto que puede aumentar la cantidad de sangre que sale de su corazón. Entonces, ¿qué hace el recién nacido cuando necesita aumentar su volumen minuto? Solo le queda aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso, la taquicardia de origen inexplicado, uno tiene que prestarle muchísima atención en un recién nacido y siempre es un parámetro muy fácil de tomar y muchas veces nos informa precozmente de que algo está funcionando mal. Sabemos que la cantidad de sangre que sale del corazón depende de la precarga, la poscarga y de la contractilidad, y esos son tres los componentes de lo que depende de la cantidad de sangre que sale del corazón. Esto no es para complicarnos, pero fíjense, esto es un esquema del doctor Seri, que es lo mismo, sigue siendo presión y flujo por resistencia, pero tiene todos los componentes de lo que influyen en cada uno de los parámetros. Repasemos algo del corazón neonatal, porque si vamos a tratar un shock en un prematuro tenemos que saber qué cosas tiene el corazón del prematuro. La primera parte es del bebé de término. 50% menos de fibras y sarcómenos, menos fuerza de contracción del miocardio, el sistema inmaduro, menos reserva diastólica y menos compliance ventricular, significa que el corazón está más duro, el gasto dependiente de la frecuencia cardíaca, como les conté. Este aspecto que pasa solamente en esta etapa de la vida, en los pacientes adultos hay que tener mucho problema en el corazón para que el septum interventricular se desplace para un lado o para el otro. Sin embargo, en el periodo neonatal no es infrecuente que si uno tiene mucha hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho aumenta de tamaño y el septum interventricular achica el ventrículo izquierdo. Esa interdependencia ventricular se da solo en esta etapa de la vida. Y el calcio que está disminuido. El corazón del prematuro tiene estas diferencias. Tanto la precarga, la contractilidad como la descarga son diferentes, algo diferentes y obviamente peores que en el recién nacido de término. Fíjense, la precarga hay menos volumen circulante, sobre todo si se hizo un clampeo muy temprano del cordón o apenas salió prematuro se clampeó el cordón, entonces hay menos volumen de sangre circulante, hay más colágeno en el miocardio es más duro en el prematuro que en el bebé de término, y el
prematuro tiene más taquicardia, entonces la diástole dura menos, es el tiempo de relleno de la coronal. Lo mismo con la contractilidad, tiene mayor riesgo de hipocalcemia. Recuerden que el calcio es el inotrópico endógeno, ¿sí? Tenemos que mirar el calcio iónico, nos preocupamos mucho por qué inotrópico elegimos y no nos damos cuenta que el calcio iónico es el que está abajo o corregimos al paciente innecesariamente con bicarbonato. Y lo mismo con la poscarga, también se va a la placenta, hay menos receptores adrenérgicos y si aparte se suma que lo pusimos al respirador, eso también complica la hemodinamia. El tema de lo que pasa en los prematuros en las primeras horas de vida fue estudiado mucho por el grupo australiano. Entonces ellos lo que sostienen es que frente a esa inmadurez miocárdica, al aumentar la poscarga, ¿sí? Porque se va a la placenta, entonces hay más poscarga, que era un lecho de baja resistencia, aumenta los niveles de catecolaminas y de cortisol, y eso aumenta la resistencia vascular sistémica. Ese corazón inmaduro del prematuro se enfrenta con esa poscarga aumentada y falla porque el miocardio prematuro no puede sobrellevar ese aumento de la poscarga, ¿sí? Aparte la RE en un paciente de la asistencia respiratoria mecánica puede bajar un poco la precarga y entonces todo eso hace que complique y la hipotensión del prematuro, según este grupo australiano, tiene que ver con esta falla miocárdica. Y en el medio está el ductus, que como todos sabemos y acabamos de ver, complica cualquier situación hemodinámica. Esto lo voy a pasar rápido, pero cuando ellos estudian, que definen bajo flujo sistémico por un número, el grupo australiano mide el flujo en la vena capa superior, simplemente yo lo traigo porque los pacientes que no tenían corticoides prenatales tenían menos respuesta a los inotrópicos y mayor mortalidad, mientras que los que tenían corticoides prenatales tenían menos densidad de inotrópicos y más estabilidad hemodinámica. Entonces, independientemente de la decisión de ellos de usar dobutamina, etcétera, quiero rescatar esa parte. Lo voy a saltar. Y esto lo quería mostrar simplemente, es un estudio de la Neonectal Network, en lo que ellos simplemente querían ver cómo trataban la hipotensión, según 3 definiciones diferentes, ¿sí? Era un diseño prospectivo, pacientes pequeños, simplemente quería decirles que el 90% de los pacientes tenían corticoides prenatales, que por lo menos en la Argentina eso es una deuda pendiente, y esto simplemente el gráfico mostrar que según la definición de hipotensión era la cantidad de pacientes que se trataban. ¿Ven? Esta era una definición, esta otra y esta otra. Una era lo de la edad gestacional, otra era un valor y otra era un valor de percentilo, y según cuál era la definición eran los pacientes que se estaban tratados o no tratados. Recordemos que la clínica es fundamental cuando uno toma la decisión de tratar la presión arterial, ¿sí? En lo que tiene que ver con el examen físico, el relleno capilar, la diuresis, por eso el balance, la responsabilidad de la enfermería es fundamental en tener un balance de ingresos y egresos en estos pacientes, medir la presión arterial. En Argentina todavía este es un tema, el tema de que todos estos chicos tengan medición de tensión arterial no invasiva. Entramos en el shock. El tema del shock en el recién nacido es un tema que está todavía muy en estudio, porque fíjense la diferencia de, últimas 10 años, 3.300 publicaciones de shock en adultos, 1.000 en niños y 200 en recién nacidos, y esa proporción más o menos se mantiene. Hay muy pocas publicaciones, y en shock en general, los estudios randomizados son muy difíciles, ya son difíciles en adultos, pero en recién nacidos son muchísimo más difíciles, y pocos estudios randomizados cuando el tema es el shock. La incidencia es desconocida, esto se calcula que está alrededor de 1 a 1.3% de todos los ingresados en unidades de cuidados intensivos neonatales. Siempre se estudia el shock pediátrico, que se estudia mucho menos que el shock de adultos, pero dentro del shock pediátrico recién hace unos años se empezó a incluir el tema del shock en recién nacidos de término. El doctor Carcillo incluye en varios artículos o consensos de shock pediátrico al recién nacido de término. El tema del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que sería la primera parte del shock antes de saber si tiene que ver con una bacteria o si tiene que ver con otra causa, hay una definición pediátrica clara, un acuerdo entre todos los terapistas pediátricos, una cosa más o menos acordada, no muy clara con términos y no con recién nacidos prematuros. O sea, esto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, todos los parámetros que tienen que ver con el hemograma, la urea, los valores del respirador y todo, no hay un acuerdo en los prematuros. El tema de la normalidad de la presión tiene que ver, y en los recién nacidos en general de términos prematuros no hay mediciones hemodinámicas que no sean la presión arterial invasiva. Tenemos presión arterial invasiva, ecocardiografía funcional en los lugares que se hace, con el cardiólogo que venga y haga un ecocardio
viendo cómo está la contractilidad, etcétera, pero no se miden, por ejemplo, la presión Welch y todo eso, como se mide en otras etapas de la vida y cómo se hicieron los primeros estudios de shock. ¿Qué es el shock? El shock es la expresión del cuerpo de una situación anormal. El problema no es el shock, sino lo que lo causó. Entonces es una respuesta adaptativa del cuerpo, de insultos de diferente etiología, todo eso es una definición para todas las edades, que tiene distintos grados de severidad y que lo más problemático del shock es el impacto en los órganos vitales. Falla la función circulatoria, no llega la perfusión a los tejidos. Al no llegar la perfusión, obviamente al principio se pensaba que el problema mayor era que no llegaba el oxígeno y los nutrientes, que sigue siendo el problema importante, pero el otro problema muy importante es que al no llegar la perfusión adecuada, no se va lo que se tiene que ir, porque son los productos de eliminación que tiene la célula espontáneamente. Entonces esos productos quedan y esto también produce la muerte celular. Las causas de shock siguen siendo las mismas, con la hipovolemia, o el corazón, o lo que llama el shock, distintos nombres, que tiene que ver con la circulación periférica, ¿sí? Sabemos que en el recién nacido no es tan común el shock hipovolémico, pese a que sigue estando en nuestro esquema terapéutico la administración de volumen. La disfunción miocárdica, que ahí sí necesitamos el tema de la diferencia entre recién nacido de término y el prematuro, porque el tema del ductus, como acabamos de ver, por repercusión hemodinámica, está mucho más vinculado al prematuro, y el recién nacido de término quizás tenga un fallo miocárdico de la miocardiopatia asfíctica, por ejemplo, también para estudiarlo. Así ya, esto es para, no vamos a entrar en esto, pero simplemente cuando hablamos de shock, y sobre todo cuando hablamos de shock séptico, en adultos está un poco más estudiado el tema del shock caliente y el shock frío. En el recién nacido casi no, es más que raro de ver el shock, la parte caliente del shock, como le dicen. Pero simplemente quería contarles que ya hace bastantes años de esta aplicación de New England, donde se repasan los mecanismos de la vasoconstricción y que todo tiene que ver con el calcio iónico. Por eso es importante que uno tiene que medir el calcio iónico cuando uno mide el estado ácido base. Muchos de los equipos nos dan el valor del calcio iónico, ¿sí? En el shock séptico, el enemigo del shock séptico, cuando se produce esa vasodilatación y esa vasoplejía, es el óxido nítrico endógeno. Y este es uno de los problemas, ¿sí? Hay muchos, tanto la liberación del óxido nítrico como la inhibición del óxido, o el aumento de la óxido nítrico sintetasa, hace que esta desregulación del óxido nítrico endógeno que hace la vasodilatación periférica tan típica del shock. En el shock séptico, por ejemplo, los canales de calcio que normalmente están cerrados se activan, se hiperpolariza la membrana y inactiva los receptores de las catecolaminas. Por eso a veces en el shock tenemos que no se responde a las catecolaminas y tenemos que usar otras drogas que actúan en otros receptores que no son estos. El shock séptico, para hablar más del shock más común que enfrentamos, sabemos que la mortalidad es alta, sobre todo en los prematuros, que los gérmenes pueden ser gram negativos o gram positivos o bacterias. Hace poco nosotros, hace unos meses, tuvimos un shock en un paciente de término un shock muy severo y era causado por un enterovirus. Y como les contaba, menor frecuencia de shock caliente que en otras edades. En los pediatras, los terapistas pediátricos han tratado de definir y se unen y hacen task force para definir distintos aspectos del shock. Entonces, menciona al paciente neonatal en general y ponen al paciente de término, pero cada tanto sale una guía práctica clínica o un análisis de todos los tratamientos de shock. Siempre en el editorial, o también lo ponen en un párrafo, que dice: la mayoría de estas aseveraciones están basadas en opiniones de expertos. Porque tampoco es tan, como digo, tan frecuente hacer estudios randomizados con el tema shock. Entonces, el doctor Will, en una clínica de neonatología del año 2010, distintos parámetros de shock basados en su sugerencia, digamos así, y es lo que estaba publicado en pacientes pediátricos, donde pone el tema del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es lo primero que vemos, que no siempre está causado por sepsis. A veces está causado por ejemplo, dolor extremo, un paciente que ha estado convulsivando, o hipertermia. Distintas causas pueden dar el síndrome de respuesta o desencadenar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que simplemente se desencadenan, obviamente, liberación de mediadores, que algún día ya se va a establecer como rutina medirlo, por ahora solo se miden en algunos lugares, y entonces hay una definición de todos estos tipos de a qué se refiere cuando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene taquicardia, taquipnea, y en general todos estos criterios se lo confirman.
Cuando el síndrome de puente cartera sistémica se suma a un hemocutivo positivo, se llama sepsis. Cuando es severa hay alteración hemodinámica, y cuando ya es shock séptico ya hay varios órganos afectados, y entre sepsis severa y shock séptico hay una zona gris en la que es lo mismo, porque tenemos que actuar igual, de todas las formas tenemos que actuar igual, tratando de mantener al paciente lo más homeostático posible mientras pasa la noxa, que fue lo que lo produjo. Voy a pasar el tema de la disfunción de órganos, está todo en este artículo del Dr. Wynn, pero como les digo, el tema de la expansión, por ejemplo, empieza con esto: disfunción cardiovascular. ¿Cómo se define disfunción cardiovascular? Necesidad de expansión. Por ejemplo, dice al paciente de término hasta 40 mililitros por kilo. Pero es de él, no es que hay un randomizado que dice cuánto hay que expandir un paciente que está entrando en shock. Y en prematuros dice, y en prematuros será más o menos 10 mililitros por kilo, pero no es una cosa que esté basada en la evidencia, y no sugiero que ustedes lo hagan, sino que cada cual se ponga de acuerdo cómo van a hacer expansiones en caso de tomar decisión. Yo de todas formas creo que es tan importante cuántas expansiones le dan como con qué hacer las expansiones, que eso sí lo vamos a ver. Esta reflexión del doctor Carcillo en el año 2002 lo traje porque me parecía una buena introducción. El paciente pediátrico tiene menos mortalidad por shock que el adulto. Entonces, cada vez que se han intentado usar drogas que en el adulto bajaban la mortalidad del shock, por suerte drogas que han estado y después se han ido, en el paciente pediátrico era un problema, porque de por sí esta mortalidad de shock séptico es de Inglaterra. No hay países que hayan bajado el shock séptico. Por ejemplo, la muerte por meningococcemia, el país que menos tiene es Inglaterra, y una de las estrategias, no tiene nada que ver con la charla, pero fue enseñaron a los padres a detectar las petequias. Entonces, con eso lograron que los padres traigan a los pacientes más frecuentemente. Entonces, menos mortalidad del paciente pediátrico que en el adulto, no hay guías clínicas, como les contaba, y los estudios randomizados hacen que la mayoría de las opiniones sean basadas en opiniones de expertos. Bueno, esto es lo que ya sabemos. El shock tiene sus fases, y nosotros tenemos que tratar tanto el recién nacido prematuro como el de término en sospecharlo en el momento adecuado, porque va a ser cuanto mejores respuestas tengamos. La primera parte, que es la fase compensada, la tienen todos los pacientes, que es la fase que el paciente está haciendo casi todo a nivel de sus receptores y de sus catecolaminas endógenas para tratar de combatir esta primera etapa del shock. Entonces, el sistema nervioso, el corazón y la suprarrenal tienen perfusión conservada. Lo único que uno puede ver es que el paciente está un poco distinto. En general se vincula con disminución de la actividad espontánea. Los signos vitales son normales, quizás está un poco más pálido, un poquito más taquicárdico, pero no tiene tantos signos clínicos. Por eso es muy importante los signos subjetivos. La enfermera o el enfermero que nos dice no está igual. La madre que dice que lo ve un poco más quieto. Y esos signos subjetivos hacen que nosotros, por lo menos, iniciemos la decisión de monitorearlo. Por ejemplo, si solamente tenía un oxímetro de pulso, ese paciente por ahí ponerle el tensiómetro, el monitor multiparamétrico, para ver qué pasa a lo largo de las horas. Ponerlo en balance para ver si vemos si ha bajado su diuresis. O sea, sin necesidad de invadirlo, prestar atención a ver si a la primera vez que nosotros detectamos algo anormal, ya empezamos a actuar. Y si lo tenemos al paciente por ahí en un lugar donde no tiene tantas horas de atención, por ahí el paciente, cuando lo vemos, ya está en esta etapa que ya empezó a fallar los distintos órganos. Ya entra el metabolismo anaeróbico a funcionar, aumenta el ácido láctico, entonces aparece la acidosis. El corazón tiene menos contractilidad por efecto de las catecolaminas, y hay menos efecto de las catecolaminas y empieza a circular el factor de inflación tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 8, todo lo que todavía no podemos medir, pero eso hace que el corazón tenga menos contractilidad, menos respuesta por esto de la despolarización del potasio a los sinotrópicos. Y después ya aparece lo que uno no quiere y ha visto tantas veces, que es el tema del edema, porque estos mismos mediadores hacen que otra ley de Starling, que es la ley de Starling del endotelio capilar, que es la distancia que hay entre las células del endotelio, estos mediadores hacen que el endotelio se separe. Entonces las proteínas que normalmente pasaban al intersticio, que eran de bajo peso molecular, de alto peso molecular, no pasaban, las de alto peso molecular empiezan a pasar, y esos pacientes empiezan a tener el famoso escleredema o el edema espontáneo de estos pacientes que empiezan con su cuadro de shock séptico descompensada, y encima se agrega el problema de la coagulación intravascular diseminada y la hipotensión, más todo lo que ya sabemos como un cuadro florido de shock.
a esta etapa es la que no queremos llegar, porque entre la fase compensada y la descompensada, si nosotros podemos actuar en el medio, sea poniéndole las medidas adecuadas, sea dando el antibiótico, sea recuperando la bulimia, algunas cosas que vamos a ver, nosotros podemos revertir esto, que si no lo detectamos, llega a esto, que es la irreversibilidad. Esto no hay forma de darse cuenta, la forma de darse cuenta es que, bueno, con el aspecto de este bebé, este no es es una foto prestada. El diagnóstico es retrospectivo, un paciente que uno insiste y no responde, este paciente ya está en la fase irreversible del shock. Entonces, tanto prematuros como bebés de término, recordemos, el paciente que no regula bien temperatura, que está letargado, algún valor límite de la glucemia, ya cuando llega todo lo que sea acidosis metabólica, la perfusión, el relleno capilar, todas estas cosas ya son, el shock ya está más instalado. Por ejemplo, otra cosa es sacarlo del lugar donde está y poner un lugar más visible, donde uno lo pueda ver más. Todo lo que significa estar listo para ver si el paciente, por ejemplo, empieza a bajar la presión arterial, y decimos, bueno, o empieza a bajar la diuresis, el paciente necesita que interrumpa. Vamos a pasar. Esto es otra vez, esto está en el doctor Wynn y está copiado de un esquema que puso el doctor Carcillo, que no tiene que creerse, esto no para nada es una receta, lo único que es un llamado de atención, que cuando uno empieza a tratar el shock, tiene que tomar decisiones rápidas y no dejar pasar mucho tiempo, ¿sí? No hay que exagerar en el tema de la invasividad, ni de tratar de más a los pacientes, pero una vez que uno tiene constancia de que el paciente está entrando en shock, lo que no puede ser es pasivo, ir volver, de que estar al lado del paciente y tratar de responder. Esto no, de ninguna manera está basado en la evidencia, ni mucho menos. Esto está sacado de los pacientes pediátricos y en los pacientes pediátricos basado en el PALS, como dicen ellos, en el tema de soporte avanzado en pediatría. Lo que yo quería transmitirles es simplemente el tema de los minutos, y quizás es un poco exagerado y forzado, pero una vez que el paciente no responde a las expansiones, ¿sí? Fíjense, bueno, corregir todo lo que es hipoglucemia, hipocalcemia, iniciar los antibióticos, iniciar el inotrópico, que se puede ver si iniciamos con dopamina o glutamina, algo vamos a hablar, pero si no responde y sigue subiendo el inotrópico, evaluar la adrenalina. Esto no es para todos los pacientes, es para los pacientes que lo necesitan. De ninguna manera hay que poner un paciente hipotenso común adrenalina, ¿sí? Solamente hay que ir progresando de una droga lentamente, en el sentido de no dejar de progresar, pero darle al paciente tiempo a ver si recompone su presión arterial, su diuresis, etc., pero tampoco quedarnos con una droga que a lo mejor necesita aumentar su posibilidad de acción con la adrenalina o con alguna otra droga, ¿sí? Y hay un espacio para la hidrocortisona que quizás después lo vamos a hablar en el shock. ¿Qué publicaciones hay? El tema que diga shock en prematuros. El doctor Evans tiene una publicación, y acaba de aparecer una publicación de India. Esto simplemente lo que hizo el doctor Evans es con todo esto de la ecografía funcional en pacientes con sepsis tardía. Entonces lo que hacían era lo que hacían siempre, pero veían cómo eran los parámetros de los pacientes con sepsis y veían qué parámetros tenían los que se morían de los que sobrevivían. Eran bebés grandes, bueno, más o menos hasta 34 semanas, de más de 3 días, la sospecha de sepsis, que era una decisión consensuada, qué cosas iban a llamar sospecha de sepsis, y medían cada 12 horas todos los parámetros que ellos piden de ecocardiografía funcional, la presión arterial, los flujos del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, vena cava superior, resistencia ocular sistémica, y lo iban midiendo cada 12 horas hasta que el paciente salía del shock o fallecía. El protocolo que ellos usaban en este estudio, que es del 2010, era administración de fluidos, expansión primero, dopamina, que llegaban hasta 10, después agregaban dobutamina, no respondía hidrocortisona, eso no respondía adrenalina, el esquema de él, ¿sí? Esto es un esquema de este grupo. Lo que ellos vieron era que todos eran prematuros estos chicos, acá vemos, esto era el flujo, y esto era el comienzo a las 12 horas, y cuando el paciente mejoraba, y en aquellos pacientes que pudieron, acá están los pacientes en los que negro están los que sobrevivieron, y en gris los que fallecieron, en aquellos pacientes que lograron aumentar los flujos, que la parte hiperdinamia, digamos, del shock, en los que lograron aumentar el flujo, esos pacientes tuvieron mejor pronóstico que los que no pudieron aumentar el flujo y directamente entraron en shock vasopléjico, etc. Y lo mismo con la resistencia vascular sistémica. Acá dice, prematuros con sepsis, luego de la administración de fluidos presentan aumento de los flujos con baja resistencia vascular sistémica. Y no es un estudio de pronóstico ni nada, pero no hay muchos estudios
medidos que midan la hemodinamia en un paciente prematuro, sobre todo con shock. ¿Sí? Fíjense que eran, ahí están los pacientes, en vez de decirle, eran 27 semanas de media gestacional y un peso medio de 995 gramos hasta 2 kilos. Hace muy poquito apareció este artículo que lo publican de India, donde este grupo de neonatólogos hace con coreografía funcional y hacen un estudio observacional en pacientes con shock séptico. Lo traje por dos cosas. Primero, porque me parecía que si hay un artículo del junio de 2014 había que compartirlo con ustedes, pero abajo puse mis críticas, así que yo no creo que es un estudio bien intencionado en lo que se refiere a que no hay mucho de esto publicado, pero creo que hay que mirarlo bien de cerca. Bueno, ellos eran 52 recién nacidos con sepsis. Lo novedoso fue que hicieron lo mismo en pacientes no sépticos. Compararon 52 recién nacidos prematuros con sepsis, 50 de ellos eran con hemocutivo positivo, 50%, el resto era por sospecha, contra sanos, prematuros iguales, pero sanos. El tratamiento de expansiones, dopamina o dobutamina. Ellos diferenciaban si el paciente tenía hipotensión, le ponían iniciaban con dopamina, y si el paciente tenía normotensión pero mala perfusión periférica, dobutamina. Hacían ecocardiografía funcional también. Peso de nacimiento, 1200 gramos de media de la gestacional, y era después de los 3 días de vida. Ellos veían que los pacientes sépticos versus los normales tenían más taquicardia y un volumen minuto mayor que los pacientes no sépticos, igual de la gestacional. Y si el hemocutivo era negativo, pero había sospecha de sepsis, o sea, tenía síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con hemocutivo negativo, no encontraba esa diferencia. Y la diferencia antes y después de iniciado el tratamiento, o sea, lo que hacían era, una vez que indicaban el tratamiento inotrópico, medían antes y después en un mismo paciente, ¿sí? Y lo que encontraban, que eso sí me pareció interesante, era que la diferencia entre antes y después con ecocardiografía funcional de empezar el tratamiento era la frecuencia cardíaca nada más. Pero si uno lee el artículo y lee también la editorial que acompaña ese artículo en Critical Care Medicine, una cosa que esto lo agregué yo, es que no figura el porcentaje de corticoides prenatales. Ustedes, cada vez que lean un artículo que habla de prematuros en los primeros días de vida, fíjense en el tema de los corticoides prenatales, que por más que estos chicos tenían 3 o 4 días, es importante ver el tema de si recibieron o no corticoides prenatales. 60% de estos chicos tenían el ductus permeable, el de los sépticos, versus 23% de los sanos, con lo que las condiciones hemodinámicas también podían ser variables. Estaban en el respirador los sépticos versus los no sépticos, y no aclara, pero se supone que los no sépticos no estaban en el respirador. Y una cosa importante, falleció, vivieron 10 de los 52. Así que me parece que es una cosa buena que aparezcan al fin artículos sobre estos temas que realmente hay poca evidencia, pero bueno, uno con la lectura uno también tiene que ver cuánto de esto es aplicable a la población que uno se enfrenta. El tema del tratamiento del shock tiene que ver con el tema del reconocimiento temprano, el tratamiento general, lo que ya sabemos, las vías de tratamiento general, sobre todo por el calcio, la glucemia, ponerle una vía. Fíjense, uno no puede iniciar un paciente que está taquicárdico mal confundido con una vía periférica en un miembro, por ejemplo, en la mano. Si no tiene percutánea, por ahí es un momento para ponérsela. Las correcciones de glucemia, calcemia y acidosis, evitar hipocardia. Yo sé lo de la percutánea y el paciente con hemocutivo positivo, pero si no tiene vías, va a morir el paciente antes que el hemocutivo. Así que las vías son fundamentales. El respirador, fijarnos en detalles. Estos pacientes en general empiezan con pulmones sanos, entonces el tema de ponerles el respirador, por ahí uno los ve mal perfundidos y le pone un respirador mucho más alto de lo que el paciente necesita, y el paciente tiene 22 de CO2, y eso baja el calcio iónico, baja la perfusión a distintos lugares, sin contar la perfusión cerebral, y el tema de las drogas vasoactivas, obvio los antibióticos. 2 palabras de volumen. Fisiológico es el único volumen que está demostrado que tiene algún efecto. Los otros, tanto albúmina como plasma, son perjudiciales. Ojo con la albúmina, aparte de ser cara, realmente tiene algún problema con la coagulación en adultos, lo han demostrado, y por suerte, como es cara, en Argentina se usa menos, aunque los pediátricos sí lo usan, y definitivamente no se tiene que usar plasma para ninguna otra indicación que no sea los trastornos de coagulación. No se usa plasma para expansión, no se usa plasma en un paciente séptico. Todavía en Argentina esto se sigue usando llamativamente, lugares con alto nivel de formación y de evidencia siguen usando plasma en pacientes con shock séptico. En mi hospital no lo usamos, pero aparte en hematología, hemoterapia no lo mandan. Si el paciente no tiene un trastorno de la coagulación que se ve por la computadora, no manda el plasma directamente, si uno lo pide. Entonces, igual no lo pedimos, pero no podemos pedirlo tampoco.
Entonces, el plasma push está totalmente demostrado que libera citoquinas, lo que baja todavía más la presión arterial. Bueno, tampoco se debe usar plasma en horas, etc. Así que, ojo con el plasma. Con respecto a los inotrópicos, si quieren después lo hablamos en el tema de las preguntas. Dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina y vasopresina son las drogas vinculadas al manejo de shock, también la hidrocortisona. Tienen distintos mecanismos de acción, quizás lo más importante es la titulación. No empiecen con dosis altas. Cada paciente prematuro va a tener su umbral. No hay que empezar, por más chocado que esté el paciente, con 10 gamas, por ejemplo. Conviene empezar con dosis muy chiquititos, hasta con 2,5 y 5, y ir subiendo. No todos los pacientes necesitan altas dosis de inotrópicos para responder. Pocos estudios randomizados y pocos estudios de beneficios a largo plazo, ¿sí? Las definiciones se las dejo. Fíjense, esto es todo lo que hace la dopamina. Simplemente recordarles que la mayor parte de los efectos de la dopamina los prematuros responden. Todos los puntitos en rojo son efectos de la dopamina que los prematuros responden. Esto está en tanto los artículos de Muri, de CCC, están en varios lugares. Este esquema, la mayoría de los prematuros responde a casi todos los efectos de la dopamina. La dobutamina es una droga inventada, es una droga sintética. Agarraron el sopraterenol, agarraron dopamina, lo pusieron en un laboratorio y nació la dobutamina. Es una droga que hay que tener cuidado porque a veces es muy buena en lo que es el miocardio, realmente mejora mucho la contractilidad miocárdica, da hipotensión. Entonces piensen mucho antes de ponerla si el paciente por qué es hipotenso. Es una droga que tiene dentro de su ampolla cis y trans, con lo que a veces da, muy rara vez, pero puede dar efectos adversos que uno no se imagina. Yo, toda nuestra experiencia en el Hospital Garrahan, he visto hipertensión por dobutamina, que es contradictorio, pero cuando uno lo lee, tiene una parte cis o una parte trans, lo puede ver. Así que, como le digo, no vasodilata, no tiene acción mesentérica, no tiene acción renal, pero tiene muy buena relación con el consumo del miocardio, pero uno debería usarla cuando uno está seguro que la falla es miocárdica. Muy bien, bueno, de la adrenalina, ustedes pueden encontrar en los libros. La asociación dopio-dobutamina, eso sí, no lo van a encontrar en los libros, hay muy poco publicado. Realmente hay que emplearlo secuencialmente, cuando empezar una y después agregarle la otra, coteos separados y siempre titular a ver cuál es la respuesta del cuerpo. Noradrenalina en prematuros realmente muy poco, hay muy poco publicado en noradrenalina recién nacido de término y en prematuros prácticamente nada. Sí, vasopresina, el grupo este grupo publicó una medicación vasopresina con enterocolitis necrotizante. Fíjense, 20 pacientes prematuros en shock refractario con enterocolitis. Una cosa, la vasopresina solo sirve en pacientes enfermos, no sanos. O sea, hay que tener hipotensión severa para que sirva la vasopresina. Y lo que tiene de bueno es que actúa sobre los canales de potasio, que son los que se abren y entonces se libera el óxido nítrico endógeno. Entonces ahí actúa la vasopresina. Fíjense, 20 prematuros en shock refractario con enterocolitis severa, muy chiquititos, 10 días de edad, tratamiento media de 20 horas y con dosis, la dosis en general se empieza con 0,01 unidades por kilo por hora. Por más que hubo mucha mortalidad temprana, muchos de estos chicos que estaban en shock refractario, al agregarle vasopresina, recuperaron presión arterial. Así que bueno, es una droga que recién se está empezando a estudiar. Para terminar, ¿cómo sabemos que hicimos las cosas bien? Porque bajó la frecuencia cardíaca, bien barato, porque el paciente recuperó tensión arterial lo más adecuado posible, porque bajó el relleno capilar, ya empezó la perfusión, la diferencia preproductales bajaron y la diuresis, no hay que ser muy exigente con la diuresis. Es muy común de ver que después que recupera un paciente del shock y que ya mejoró todo, le doy furosemida. ¿Por qué? Porque necesito ver la orina eso hay que tratar de evitarlo, porque si yo hice todo eso para recuperar la bulimia, la furosemida lo único que va a compensar es a mí, pero no al paciente. Entonces, tranquilicémonos, hay que darle tiempo, porque la antidiurética está dando vueltas y hasta que no se metabolice todos estos mecanismos hormonales que hicieron que baje el flujo plasmático renal, necesitan pasar por el hígado y metabolizarse. Entonces, denle tiempo, ya va a aparecer la diuresis si hicieron las cosas bien, ¿sí? Lo que hablamos, la monitorización, el tema le parece distinto. ¿Cuándo empezar el tratamiento? Cuando detectan la hipotensión o la oliguria. Recordar qué vía tiene, no digo que hay que canalizar al paciente, pero fíjense qué vía tiene, evaluar la asistencia respiratoria mecánica, los antibióticos siempre,
recordar que si uno se pasa con los líquidos en el paciente prematuro, la posibilidad de que abra el ductus está, y si no fueron por los líquidos, las mismas citoquinas van a abrir el ductus, y es frecuente ver pacientes con un shock séptico prematuro que tienen distensión abdominal y ductus abierto, y no sabe si fue el ductus que hizo la presión abdominal o la enterocolitis que abrió el ductus, pero son pacientes muy complicados de manejar por el tema del ductus presente. Pero lo más importante es que un paciente que ustedes diagnosticaron y están seguros que tiene shock, para sacarlo del shock la mejoría tiene que ser en horas, no en días. No puede estar chocado desde ayer la mejoría, porque si el shock se mantiene, estos pacientes a la larga en horas pueden fallecer. Gracias.